A ver cómo te explico yo esto sin temor a que nos pase nada, chavales. Ya saben, cuando se habla de estos temas, la gran N está siempre detrás. Yo flipo, de verdad, yo flipo la cantidad de canales que hay subiendo cositas de Nintendo y no tienen miedo, ¿eh? Yo flipo, chavales. Yo tengo mucho miedo cuando se habla de Nintendo, pues porque ya hemos visto que ha pasado muchas veces, que han metido strikes, han sacado canales. Yo por suerte solamente os voy a traer una noticia, os voy a dejar la fuente de la noticia. Si alguien tiene algún problema o quiere buscar a algún culpable, que vaya a la noticia. Bueno, no, chavales, venga, os comento, ¿vale? Esto es importante para mucha gente, chavales, muchísima gente. Esto es un rumor, ¿vale? De la página de Wololo. Dice que podría llegar un mod chip de Nintendo Switch de $3, chavales, compatible con la versión V2, Marico y las OLED. Bueno, ya sabemos que para liberar la Nintendo Switch, pues necesita, pues si es de las antiguas del todo, no necesitan nada, un pequeño clip, una historia, que eso se hace en nada, en 2 minutos. Pero para las nuevas ya sabemos que tienes que comprar un chip que vale una pasta, ¿vale? Que vale una pasta y luego pues te lo tienen que montar y todo. La verdad es un poco rollo y es bastante caro, casi igual al precio de la consola. Pero bueno, al fin de cuentas es rentable, pues porque si te pones a echar cuenta lo que valen 2-3 juegos de Nintendo, de la Nintendo Switch, por ejemplo, juegos buenecitos, bueno, te sale rentable, pero cada uno que haga lo que quiera. Yo solo te traigo la noticia, ¿vale? No traigo tutorial ni nada. Dicen por aquí que nuestro gran amigo Seco Sao, chavales, ha compartido rumores de que llegará un mod chip basado en Raspberry RP 2040 para Nintendo Switch. Con el chip en cuestión disponible por unos $3 en la mayoría de los minoristas como AliExpress, esto podría cambiar las reglas del juego cuando los mod chips de Switch cuestan hoy hasta $150, instalación no incluida. Bueno, realmente el chip pues es este, es verdad que vale 2,65 € en AliExpress, Raspberry Pi Pico, o sea, esto es... Nada, vamos a ver si sale por aquí, ¿vale? En pantalla completa son estos pequeños chips y demás que lo venden en AliExpress, ¿vale? O sea, súper fácil, chavales. Y nada, vamos a seguir leyendo por aquí. Dicen por ahí que mod chip de interruptor de frambuesa, bueno, en la traducción, lógicamente, ¿vale? Dicen, en teoría es muy posible en este punto que algunos equipos de liberación hayan realizado ingeniería inversa completa del mod chip, ¿vale? Del Tenchecutter y sus clones HW Fly, ¿vale? Recuerden, Tenchecutter sacó el chip, vendían las licencias originales, total, que tuvieron un problema, los metieron en la cárcel, desapareció el Tenchecutter, desaparecieron las actualizaciones del chip, etcétera, etcétera. Luego ha salido una copia sin licencia y demás que funciona también, llamado HW Fly, que lo puedes encontrar también en AliExpress. Y dice pues que como está liberado, pues han podido, pues digamos, han hecho ingeniería inversa y han sacado, digamos, todos los datos. A partir de ahí parece razonable trasladar ese código a un SOC barato, como es este, ¿vale? De Raspberry Pi, o sea, lo copian y lo pegan prácticamente, ¿vale? Dicen por ahí que tampoco sería sorprendente que uno de los muchos piratas informáticos en la escena se cansó de que los vendedores de mod chip apostaran por la piratería y decida cortar todo el proceso. Bueno, dice que además Seco Sao no es el único que ha mencionado este chip. El experto en modificaciones Aesthetic, ¿vale? Que yo no lo conozco, también intervino y dijo que lo sabe pero que no tiene detalles. O sea, ya saben que esto funciona. Y Seco Sao pues continuó afirmando que el chip, ¿vale? Nos deja aquí un link, afirmando que el chip será compatible, ¿vale? Mira, con OLED, ¿vale? Esto sería con OLED, esto es el día de ayer, ¿vale? $3, mod chip próximamente, ¿vale? Marico compatible, no sé, Cosao, dice por aquí que también es compatible con OLED, o sea, chavales, esto está más que hecho ya, ¿vale? Dicen por aquí que será compatible con OLED, con Switch V2, pero no con V1 sin parche, ¿vale? Las aristas, no hay información sobre la compatibilidad con Switch Lite, yo creo que también. En otras palabras, el rumor se siente legítimo hasta cierto punto. La gente de GBAT ha estado discutiendo el rumor, donde comenzó inicialmente basado en una publicación de Craigslist que intentaba vender el mod con el nombre de Pico Fly, chavales, en referencia al HFW Fly, vaya los nombrecitos, chavales. Entonces, nos podemos encontrar por aquí que se puede venir un Pico Fly para piratear las Nintendo Switch a un precio de 3 pavos, lógicamente. Pues del mismo modo habrá que abrir la consola y soldarlo. ¿En qué punto? No lo sabemos, no hay esquema, no hay nada. Pero ya te digo yo que si esto es así, esto va a seguir, o sea, va a terminar saliendo. No es lo mismo que te desmonten la consola
y pagues 3 euros por un chip, que te desmonten la consola y pagues 150 euros por un chip, aunque lo que viene siendo el montaje tienes que seguir pagándolo, a no ser que tú sepas hacerlo, y esperemos que den más detalles al respecto, ¿vale? Así que nada, yo simplemente os traigo información. YouTube, no me funes por esto, que solo estoy trayendo información, ¿vale? Así que nada, like, chavales, no vaya a ser que me funen de YouTube, así que por lo menos que me lleve un like de recuerdo, ¿vale? Un like, suscribirse, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.